En este vídeo vamos a ver los temas de pertenencia de un punto a un cono o un cilindro. La manera de resolver este tipo de problemas pues es similar a como se ha hecho en otras ocasiones, es decir que por ejemplo pues en la pertenencia de un punto a un plano nosotros lo que hacíamos era pasar una recta por el punto, una recta que perteneciese al plano y hallar la segunda proyección de esa recta apoyándola en puntos conocidos del plano. Nosotros ahora vamos a proceder de idéntica manera, es decir, vamos a pasar, si nosotros conocemos, por ejemplo, la proyección horizontal del punto A y sabemos que pertenece al cono, lo que vamos a hacer es pasar pues una recta fácil de determinar y determinar la segunda proyección de esa recta. Es decir, que por ejemplo podría ser pues una generatriz, sería una posibilidad. Es decir, nosotros pasamos una generatriz que va a pasar por tanto por el vértice y por el punto A. La prolongamos, la generatriz, hasta la base y subimos, encontramos la proyección vertical de esta generatriz, que será esta, y por tanto la proyección vertical del punto debe de encontrarse sobre la proyección vertical de la generatriz, es decir, que va a encontrarse en este punto. Estas son líneas de referencias y nuestro punto A' se encontrará aquí. Existe la posibilidad de utilizar otro tipo de línea que sería las secciones horizontales del cono, en este caso, es decir, las secciones circulares del cono de revolución. Y podemos hacerlo, por ejemplo, en este caso, aunque podría ser perfectamente posible haberlo hecho también en este. En este caso, pues la sección circular, pues la sección horizontal vamos a verla en proyección vertical, vamos a verla como una línea y es realmente una circunferencia cuyo radio pues va a ser este de aquí, es decir que yo me cojo este diámetro y me lo dibujo en la proyección horizontal y ya el punto A pues podrá estar en dos posiciones, podrá estar en esta posición o podrá estar en esta otra posición, es decir, habría dos soluciones a este problema. En este otro caso tenemos un cono oblicuo, pero el procedimiento pues será exactamente lo mismo, es decir, que yo podría pasar, por ejemplo, pues una generatriz por el vértice y por el punto A, prolongar esta generatriz hasta la base del cono y encontrar la proyección vertical de esta generatriz, que vendrá desde aquí hasta aquí, y la proyección vertical del punto deberá por tanto encontrarse en la proyección vertical de la generatriz. Ahí tendríamos la proyección, la nueva proyección del punto A. En el caso del cilindro es exactamente igual. Es decir, pasaremos, si conocemos la proyección vertical, por ejemplo, del punto A, pasaremos una generatriz por el punto A. Esta generatriz, que es vertical en este caso, pues tendrá su proyección horizontal. Al ser vertical, pues va a ser un punto que puede encontrarse o bien aquí o bien aquí. En este otro caso que tenemos aquí a la derecha, pues tenemos pues lo mismo, pasaríamos una generatriz determinaríamos su proyección vertical
y la proyección vertical del punto se encontrará sobre la proyección vertical de la generatriz, es decir, ahí. Estos son líneas de referencia. Y el problema quedaría de esta manera resuelto.